Bueno, buenas noches. ¿Se escucha bien? Para mí es un privilegio. Varios privilegios tengo en esta noche. Primero, un privilegio de poder participar de esta reinauguración de la muestra de Economía y Política de 200 años de historia. Privilegio porque cuando uno empezó en el periodismo, después de recibido en la Facultad de Ciencias Económicas, nunca me imaginé de poder compartir un nuevo lenguaje, el lenguaje del arte, para poder transmitir precisamente contenidos de economía. O sea que yo me siento un privilegiado de poder haber participado en esta muestra de economía y negocios, economía y política, porque la verdad que aprendí muchísimo. También me siento un privilegiado de poder hacer esta presentación y en el estudio 1 del canal público. Digamos, todos somos parte de estar en un espacio que tiene muchísima historia y poder hacer una charla y una charla magistral vinculada con el tema de la economía, y la verdad que es notable, es como una ruptura de lo que se considera lo normal de lo que pueda haber en la televisión o en un estudio de televisión. Y después me siento profundamente privilegiado de poder presentar a uno de los grandes referentes del pensamiento económico nacional, uno de los grandes pensadores del desarrollo nacional, de poder pensarse y reflexionar la sociedad argentina sobre cuál tiene que ser su sendero de desarrollo. Sus obras son fundamentales para comprender la economía argentina. Son clásicos ya de la literatura económica argentina. Sus libros, La economía argentina, como lo estudié en la Facultad de Ciencias Económicas, su libro. La densidad nacional y muchísimas otras obras de él. Sus ideas tienen una matriz básica de postular el desarrollo nacional confiando en los propios recursos, confiando en las propias fuerzas productivas, en las propias fuerzas del país. Aspecto que no es menor teniendo en cuenta la historia argentina y el discurso dominante del pensamiento económico en Argentina. Vivir con lo nuestro, la densidad nacional, expresan esas ideas esenciales para reflexionar sobre el sendero de desarrollo necesario para Argentina. Es un activo participante del mundo académico, también lo es en el mundo de la política como funcionario histórico, con unos recorridos de una trayectoria fabulosa en el Estado, y como un eje central en su actuación, trabajar para el desarrollo y la inclusión social. Fundador del Plan Fénix, espacio de resistencia del neoliberalismo durante los 90, también es una usina permanente de propuestas económicas. Como les dije, es un privilegio presentar al profesor Aldo Ferrer. Bueno, ustedes se darán cuenta que Alfredo es amigo mío y desde ya le agradezco la generosidad de su presentación y agradecer también esta invitación para participar en este nuevo ciclo de la muestra sobre 200 años de economía y política en la Argentina, porque efectivamente, como decía el profesor Rapaport, para entender los problemas de la actualidad no hay que perder nunca de vista la trayectoria que el país ha tenido a lo largo de los años y, por lo tanto, observar los problemas de la actualidad, teniendo en cuenta esa trayectoria histórica en un contexto mundial tan cambiante, que influye tanto en la evolución de la Argentina, me parece que es la aproximación adecuada para comenzar o para discutir, digamos, dónde estamos hoy, cuáles son los desafíos del desarrollo, cuáles son las oportunidades, cuál es la ubicación que nos conviene en el mundo, cuáles son las oportunidades y los desafíos con que nos confronta este cambio extraordinario que está pasando con la emergencia de China, con la crisis
financiera en los países del Atlántico Norte, es decir, en esta nueva geografía mundial, Argentina se confronta otra vez con algunos de sus antiguos problemas que desgraciadamente a lo largo de la historia no hemos resuelto bien, y sobre todo lo hemos resuelto muy mal en el periodo de hegemonía neoliberal, donde esa apertura incondicional a las fuerzas del mercado y a las decisiones de los actores transnacionales provocó finalmente en la Argentina la crisis fenomenal con la cual se inaugura el siglo XXI. Y entonces, si uno parte de ese inicio del siglo XXI, donde estalla la crisis de esa etapa de 25 años, que es la peor etapa de la historia argentina, que se inaugura con el golpe de Estado del 76, durante la dictadura, y después se complementa en la década del 90 con una profundización de la estrategia neoliberal. Esto nos llevó a esta situación que todos recordamos muy bien. Y lo que ha pasado de allí a acá, es un cambio muy importante de la orientación de la economía argentina y sobre todo de las ideas con las cuales se conduce la economía argentina. Porque del paradigma neoliberal de que todo lo resuelve el mercado, que el mercado asigna bien los recursos, que genera empleo, que genera bienestar, que cada uno tiene oportunidades en virtud de esas fuerzas creativas, de la fuerza del mercado, esa visión llevó a esta desregulación, a esta indiscriminada apertura de la economía, al endeudamiento, y esta forma de ver las cosas, naturalmente, fue transformada a partir de los cambios políticos que tuvieron lugar después de la crisis. Y los objetivos pasaron a ser otros. El país recuperó algunos de sus objetivos históricos, la idea de que no hay desarrollo sin inclusión social, la idea que un país tiene que ser soberano para poder decidir su propio destino en el mundo global, la idea que el Estado es un protagonista insustituible en una economía de mercado, en una economía en la cual, precisamente por ser de mercado, se produce potencialmente esta sinergia creativa entre lo público y lo privado. Y el no haber encontrado respuestas adecuadas a esa sinergia nos creó muchos problemas, cuando, por ejemplo, quedó excluido el Estado de las responsabilidades fundamentales y terminamos como terminamos. Entonces yo creo que lo más característico, digamos, de estos primeros años del siglo XXI es, en primer lugar, esta crisis fenomenal, que de alguna manera anticipó lo que después vino en el mundo. La gran crisis después del problema de las hipotecas norteamericanas, de la caída de esa empresa financiera Lehman Brothers, que inauguró una debacle financiera internacional de un sistema globalizado en el cual la dimensión financiera ejerce una posición dominante, no solo en el reparto de la riqueza, sino en la formulación de las ideas, y finalmente los viejos países del Atlántico Norte, que son los que inventaron esta propuesta neoliberal, están hoy pagando el precio de esa situación, y lo están pagando particularmente algunos países europeos, en los cuales estas reglas neoliberales están agravadas por las reglas de la Unión Europea, que somete a los países vulnerables a procesos de ajuste salvaje, con consecuencias extremadamente graves. Nosotros esto lo vivimos en carne propia y casi 10 años, 7, 8 años antes. Y por lo tanto tenemos alguna experiencia. Lo que ha pasado entonces es que salimos de esa situación, cambiando la forma de ver la realidad, cambiando la política económica, y esto permitió cosas muy importantes, permitió recuperar la gobernabilidad en el manejo de la moneda, del presupuesto, del balance de pagos, y desde luego en una familia o en un país, si la situación no está bajo control, si la casa no está en orden, es muy difícil hacer algo que valga la pena. Por lo tanto, la recuperación de la gobernabilidad fue una consecuencia fundamental o una causa fundamental de la recuperación de la soberanía, porque no es posible manejarse con autonomía en el escenario mundial si uno no está realmente parado en su propia realidad, no aislado del mundo, integrado al mundo, pero parado en sus recursos y en sus propios propósitos. Nos ayudó también en esta década algunas tendencias favorables del mercado mundial. La emergencia de China ha provocado un impacto profundo en los mercados globales de productos primarios, el tema de la soja, la valorización de los recursos naturales. Ha habido sin duda un escenario internacional que en alguna medida nos favoreció,
Pero lo fundamental del cambio que se produce en esta década es por el cambio de visión del país y el cambio de la política económica. Y esto provocó una recuperación importante de la economía argentina. Hoy la economía argentina es 2 veces más grande que en el 2002, tuvo una tasa de crecimiento sostenida de largo plazo, con algunos vaivenes, pero fuerte. Se ha recuperado el producto, ha mejorado el empleo, han mejorado las condiciones sociales, no solo por la mejora del empleo, además también por la aplicación de algunas políticas sociales para atender a los sectores vulnerables. Ha habido una recuperación importante de la producción industrial, llegando a un nivel alto de ocupación de la capacidad instalada y de la mano de obra. Y yo diría que tal vez lo más importante que ha pasado es que se ha reabierto el debate sobre el desarrollo económico argentino. Porque en tiempos del neoliberalismo no había ningún debate. ¿Qué íbamos a discutir cuando el mercado por las suyas resolvía los problemas? Y las reformas estructurales neoliberales implicaban abrirse, desregular y dejarse llevar por la corriente. Entonces, esto que estamos haciendo hoy acá, en la década del 90, hubiera sido literatura. No tenía ningún sentido, porque la realidad era conducida por las fuerzas espontáneas de la economía y, por lo tanto, el desarrollo era un fenómeno que se daba espontáneamente. Entonces, el hecho de que hayamos padecido lo que padecimos y que hayamos recuperado la capacidad de observar la realidad y de decidir nuestro propio destino es una cuestión fundamental que replantea los temas del desarrollo. Ahora los argentinos podemos volver a preguntarnos qué tipo de estructura tenemos, cuáles son nuestros problemas, cómo nos ubicamos en el mundo, cuál es la estrategia adecuada. Y allí entonces, una vez que el país ha recuperado nivel de actividad y ha recuperado su gobernabilidad, vuelven a surgir problemas históricos. Y por eso es tan importante que esta muestra de los 200 años encuadre discusiones como la de esta noche sobre los temas de la actualidad. Uno de los problemas históricos que tuvimos nosotros en nuestro desarrollo y que subsiste en condiciones distintas, pero subsiste, es la insuficiencia de divisas. Es decir, nosotros hemos tenido, digamos, en la experiencia reciente, a la salida de la crisis, condiciones favorables que de alguna manera aliviaron este problema. Inicialmente cayeron las importaciones por la crisis, aumentaron las exportaciones por el volumen exportado y los precios, se reestructuró la deuda, con lo cual disminuyó la presión sobre el balance de pagos, hubo una fase importante de consolidación de los pagos externos. A medida que la economía fue creciendo y acercándose a las posiciones de pleno empleo, estos factores empezaron a perder influencia y entonces vuelve a surgir este problema de que cuando la economía crece hay una gran demanda de importaciones y termina creando dificultades serias en los pagos internacionales. Y yo creo que es importante tomar esto en cuenta porque para entender los problemas de la coyuntura, qué pasa con los controles, con el cepo cambiario, con todos los temas que hacen al debate del manejo del corto plazo, yo creo que es mucho más que un problema de coyuntura. Creo que es más bien la reaparición en una economía que ha vuelto a crecer, que se encuentra con algunas restricciones históricas como esta que acabo de mencionar. Y el problema desde luego es importante porque hay un buen nivel de reservas, que es uno de los logros fundamentales de la recuperación de la gobernabilidad y la soberanía, pero al mismo tiempo las reservas no son infinitas y tienen que fortalecerse. Entonces, el tema de cómo enfrentamos este problema histórico de la insuficiencia de divisas es un problema que ha vuelto a surgir al primer plano. Y entonces vale la pena que nos preguntamos, ¿por qué tenemos este problema histórico? En tiempos de la economía primaria exportadora, cuando éramos un apéndice del mercado mundial, el problema no se planteaba en estos términos, porque la economía subía y bajaba en función de la evolución de las economías de los países centrales, sobre todo Gran Bretaña, y si había o no buenas cosechas. Era un sube y baja en virtud de factores externos. El tema aparece después de la crisis del 30, cuando ya esa capacidad exportadora no alcanza, ese modelo ya no era más viable, la crisis mundial, el país comienza
un proceso de sustitución de importaciones, de industrialización, y allí entonces aparece este fenómeno de una industria que va creciendo, con déficits crecientes en sus pagos internacionales, porque necesita materias primas, viene de capital, no genera capacidad exportadora porque no tiene suficiente competitividad, y entonces terminamos con ese viejo modelo que fue el de una economía industrial deficitaria en materia de pagos internacionales, abastecida por los excedentes de la producción primaria, lo cual es un modelo no consistente con el desarrollo de largo plazo. Es vulnerable por la variabilidad de los precios y de las condiciones de los mercados de los productos primarios, y por lo tanto esa fue la característica. Es lo que se llamaba en esa época el modelo de contención y arranque. La economía arrancaba, comenzaba a crecer, generaba aumento de importaciones, las divisas no alcanzaban, había que ajustar, y tuvimos este sube y baje que caracterizó la economía argentina entre 1930 y 1976, cuando se produce el golpe de Estado y se instala la primera etapa del Estado neoliberal, en la cual la economía pasa a ser regulada más que por las fluctuaciones de la actividad económica y del balance y su impacto en el balance de pagos, por la especulación financiera. Se instala un ciclo financiero ligado a la especulación y termina, como recordábamos, en la crisis fenomenal del sobreendeudamiento, del default, que sucede a principios de este siglo. Ahora que estamos otra vez en altos niveles de actividad, cercanos al pleno empleo, insisto, volvemos a tropezar con este tema, y la pregunta es, bueno, ¿por qué nos pasa? Y nos pasa, yo creo, porque no logramos consolidar a largo plazo una industria integrada. Fue muy difícil hacerlo porque uno no puede ignorar, ya que estamos ubicando los problemas en la historia, la turbulencia de nuestra vida política. Es decir, un proceso de industrialización es un proceso profundo de cambio, como se está viviendo, por ejemplo, en China, en Asia, en los países emergentes. Realmente un proceso de transformación industrial, de incorporación de la ciencia y la tecnología, de modificación de la inserción en el mundo, de nuevo trato con las corporaciones transnacionales. Es un fenómeno que requiere, entre otras cosas, de estabilidad política para poder conducir a largo plazo el proceso de transformación. Y nosotros, en vez de estabilidad política, entre 1930, desde el golpe de Estado del 6 de septiembre de aquel año hasta el golpe de Estado del 76, tuvimos 6 golpes de Estado. Entonces, realmente, las condiciones en que se desenvolvió la industria argentina institucionales fueron muy negativas, a pesar de lo cual, los progresos no fueron desdeñables, y a medida de la década del 70, antes de que se iniciara esta calamidad neoliberal, la industria había alcanzado un cierto nivel de desarrollo importante, pero subsistía todavía aún en esas condiciones este hecho de que la baja capacidad exportadora del sector mantenía esta presión sobre las divisas y la demanda de importaciones, que terminaba configurando una parte fundamental de lo que se llama la restricción externa. Y esto está planteado hoy en la realidad. Hay algunos sectores, el sector autopartista, el complejo electrónico, el complejo químico, que están operando con un elevado déficit en sus pagos internacionales, y esto desde luego se siente en las tensiones sobre el balance de pagos. Y el problema es que ahora no podemos recurrir a lo que fue el instrumento de enfrentar el problema después de la crisis del 30, en donde lo que pasó fue que a partir de la defensa del mercado interno empezaron a bajar las importaciones respecto del Producto Bruto Interno. En 1929-28 las importaciones representaban más o menos el 30% del Producto Bruto Interno. Hacia 1950, en pleno gobierno, primer gobierno peronista, el coeficiente había bajado al 10%, y de allí no bajó nunca más. Empezó a subir, porque lo que pasó fue que el incesante progreso técnico generaba nuevos bienes, nuevos servicios, y lo que sustituíamos por un lado, generábamos demanda por el otro para abastecernos de las cosas que estaban a la frontera. Y entonces ya no alcanzaba con sustituir lo actual, que es la historia. Era necesario empezar a sustituir el futuro, es decir, las actividades de frontera que nos permitiera realmente llegar a tener una situación de equilibrio en este comercio de manufacturas de origen industrial.
Esto fue muy difícil lograrlo, en gran parte, vuelvo a decir, por la inestabilidad de las políticas, y finalmente, desde luego, cuando se instala en el 76 la política de desmantelamiento industrial, ya ni siquiera se sostiene la vieja estructura, que soporta un castigo enorme en el tejido productivo, en el empleo, en el empobrecimiento, en la destrucción de cadenas de valor que habían alcanzado significación importante. Entonces allí tenemos allí un problema de la reaparición de esta cuestión, resultante de esta estructura que hemos construido a lo largo del tiempo, que además deriva en muchas otras cuestiones, es un obstáculo también para el desarrollo de las regiones, porque una economía con este tipo de desequilibrio y una estructura industrial subdesarrollada impide transformar la producción local en las regiones para tener una economía federal integrada con provincias de alto nivel de actividad y de bienestar. También este problema del insuficiente desarrollo industrial provoca las asimetrías al interior de los sectores, diferencias de productividades entre empresas, entre sectores, provoca también la fractura del mercado de trabajo, la insuficiencia de una demanda industrial avanzada, continua, y por lo tanto, digamos, hay un factor histórico en esta cuestión actual de la ausencia de divisas que está ligado a la naturaleza y las tendencias de nuestro desarrollo industrial hasta ahora. En esto ha influido mucho el proceso de extranjerización. Argentina, contrariamente a lo que se dice que es un país aislado del capital internacional, es una de las economías más extranjerizadas del mundo. De las 500 mayores empresas en la Argentina, más de 300 son filiales de corporaciones transnacionales y explica más del 80% del valor agregado. Y la verdad es que las filiales de empresas extranjeras en la Argentina, a diferencia de lo que pasa en China o lo que pasó en otros países emergentes de Asia, donde fueron direccionadas las inversiones para abrir nuevos mercados, traer tecnología, asociarse con empresas locales y en ningún caso asumir posiciones hegemónicas dentro de los mercados nacionales. A diferencia de esto, nosotros, como el resto de América Latina, hay que decirlo también, seguimos una estrategia distinta respecto a la inversión extranjera. Seguimos una política de apertura incondicional y terminamos teniendo estructuras productivas, industriales, como esta que estoy mencionando en la Argentina, que se parece bastante a la que hay en otras partes, incluso en buena parte en Brasil también. Entonces, este tema de la presencia de las inversiones extranjeras contribuyó en virtud de este déficit que tienen las filiales, porque importan más de lo que exportan, porque transfieren utilidades al exterior y son un elemento de desequilibrio, y porque además cuando nos asocian a las cadenas de valor transnacional, lo hacen en los segmentos de menor valor agregado y tecnología, es decir, en las cadenas nacionales internacionales de valor, en las cuales nos insertamos a través de las filiales, somos la familia pobre del proceso, porque nos tocan, digamos, posiciones de menor intensidad tecnológica, lo cual también contribuye después al desequilibrio externo, porque los sectores que más crecen en la capacidad competitiva son precisamente aquellos de mayor tecnología. Entonces allí tenemos un problema de nuestra estructura industrial, que es el elevado grado de extranjerización y por infinidad de motivos, consecuentemente la debilidad de un empresariado nacional que asuma una función esencial que cumplen todas estas naciones emergentes de Asia, porque no hay ninguna de estos países que están creciendo de manera que lo hicieron, Corea, Taiwán, China, que hayan delegado la responsabilidad de la conducción de la transformación industrial y tecnológica a filiales de empresas extranjeras. Las han asociado al proceso de transformación, pero nunca han subordinado, digamos, o han delegado esa responsabilidad. Entonces tenemos allí como un factor estructural subsistente de esta insuficiencia de divisas la característica de nuestro sector industrial. Después apareció en tiempos recientes, en virtud del crecimiento de la demanda de energía y de la baja, sobre todo, de la producción de hidrocarburos, un déficit en energía que es en cierto sentido importante, pero secundario en términos de los factores estructurales de la insuficiencia de divisas. Porque si ustedes toman casos como Alemania, como Corea, algunos países de altísimo nivel industrial y tecnológico, son deficitarios en energía. Pero ¿cómo pagan la energía, el déficit? Lo pagan con manufacturas, lo pagan con tecnología. Entonces el déficit energético no es
sinónimo de su desarrollo. Nosotros no, nosotros la pagamos con producción primaria. Y entonces un país puede ser un país desarrollado sin energía o deficitario de energía, pero no puede ser desarrollado sin industria. Entonces nuestro problema fundamental es, desde luego, tenemos que remover el déficit energético porque tendríamos un alivio muy importante, pero lo fundamental realmente es la transformación de la estructura industrial. Entonces estos fenómenos de la estructura productiva, de la insuficiencia de divisas, y es un factor de inestabilidad que nos ha golpeado varias veces y que tiene alguna influencia en la actualidad también, estas dificultades en el mercado cambiario, los controles, toda esta serie de situaciones que está planteando, es fruto de esta reaparición de este problema histórico, que contribuye además a generar otro problema que dificulta más todavía el tema, que es el tema de la fuga de capitales. En una sociedad de tanta inestabilidad institucional durante tanto tiempo, que el siglo pasado tuvo el récord mundial de inestabilidad institucional y el récord mundial de inflación, se generaron mecanismos de defensa que la gente, los grandes, los chicos y los medianos, ahorran en dólares. Entonces este fenómeno de la subsistencia de esta situación estructural contribuye también a un cuadro en el cual subsiste este problema de la fuga de capitales, que ahora, a diferencia del pasado, no tiene como contrapartida deuda, sino recursos reales, pero que naturalmente si esos recursos reales se reciclaran en el circuito productivo, la historia sería distinta. Entonces, yo creo que nos tenemos que plantear hoy cómo resolvemos estos problemas de estructura, una vez que el país recuperó su Estado nacional, una vez que el país se puso de pie en sus propios recursos, que ha recuperado su soberanía, que está en condiciones más sólidas de gobernabilidad. ¿Cuál es el objetivo? Y yo creo que el objetivo es construir lo que podemos llamar una economía industrial integrada y abierta, en que haya un equilibrio en las transacciones internacionales de las industrias, de las manufacturas de origen industrial, que se cierre esa brecha a partir de la capacidad exportadora, de la inclusión en el tejido productivo de las actividades de vanguardia, en el sector informático, en las bienes de capital, en toda la llamada bioeconomía, que está provocando una revolución en muchos sentidos. Entonces, llegar a tener una situación de equilibrio. Y entonces es interesante pensar qué pasaría con la economía argentina si nosotros logramos cerrar la brecha en el comercio de manufacturas, mientras vamos a seguir teniendo un sustantivo superávit en la producción primaria. Porque por la dotación de recursos del país somos exportadores de alimentos y de materias primas de origen agropecuario, que vamos a seguir siendo grandes exportadores con excedentes importantes. Entonces, ¿en qué usaríamos esa plata? Bueno, yo creo que en parte la usaríamos para aumentar las reservas, fortalecer la solidez financiera. Lo utilizaríamos para importar más y tener entonces una economía más vinculada al mercado mundial y más integrada hacia adentro. Y tendríamos nuevas fuentes de financiamiento. Y desde luego, manteniendo el control de los capitales especulativos, podríamos tener la unificación del mercado cambiario, un manejo del Banco Central del mercado sin las tensiones que hemos soportado en momentos de dificultad, incluyendo algunas que estamos teniendo hoy en día. Entonces, la existencia de una estructura de este tipo, de una industria avanzada, de alta competitividad, capaz de cerrar sus cuentas con el exterior, tiene mucha importancia para solucionar los problemas profundos del desarrollo argentino, el desarrollo de la resolución de las desigualdades regionales, las asimetrías al interior de los sectores, la fractura del mercado de trabajo, y resolvería también un problema que nos ha complicado la vida desde hace muchísimo tiempo, que es el conflicto campo-industria. Porque en el momento que la industria argentina alcance alta competitividad, ya no será necesario operar con tipos de cambio diferenciales, porque la ventaja competitiva que lleva la producción primaria por la dotación de recursos naturales ha sido compensada por la competitividad generada por la tecnología de la industria. Y acabaríamos con este falso dilema campo-industria y el manejo de cuestiones tan complicadas como el de las retenciones y la administración del tipo de cambio. Entonces yo diría que el objetivo es tener una economía industrial integrada, avanzada,
capaz de generar las divisas que necesita para funcionar y crecer. Y la verdad es que tenemos todos los medios para esto. Porque lo que decía Alfredo, yo creo que estamos discutiendo esto porque pensamos, y creo que esto es cierto y corresponde a la realidad, que el país tiene con qué. Porque si no lo tuviera, si fuera un país sin recursos, sin recursos humanos, sin capacidad de gestión de recursos y muchas otras cosas, entonces las metas no pueden ser tan ambiciosas. Pero nosotros no, nosotros tenemos el 8º país más grande del mundo en dimensión territorial, una dotación de recursos naturales fenomenales, una población con un nivel de cultura que ha producido valores culturales de reconocimiento mundial, incluso en la ciencia y la técnica. Hemos demostrado que sabemos hacer las cosas más complejas. Basta recordar, por ejemplo, la actividad del INVAP, esta empresa de Bariloche, que hace, por ejemplo, reactores nucleares de investigación, que es uno de los artefactos más complejos que se puede hacer hoy en la actividad moderna, porque abarca todos los últimos conocimientos de la electrónica, la informática, lo que ustedes quieran. Entonces tenemos realmente los datos fundamentales, tenemos un alto nivel de ahorro, superior al 25, casi el 30% del Producto Bruto Interno, y por lo tanto tenemos los elementos necesarios. El que salgamos o no adelante no depende del mundo, porque hay países que hace 50 años estaban mucho más atrasados que la Argentina, que respondieron bien a los desafíos y oportunidades de la globalización y hoy son países industriales. Entonces, yo suelo decir que cada país tiene la globalización que se merece, en virtud de su capacidad de defender el interés nacional. Y la verdad que la Argentina tuvo en algunos periodos las peores de las respuestas posibles a la globalización, que fue la del neoliberalismo y la de subordinación a las fuerzas espontáneas del mercado y de los intereses transnacionales. Entonces tenemos los medios. Y entonces tenemos que resolver la restricción externa. Tenemos que eliminar este viejo problema de la insuficiencia de divisas. Y allí hay varias cosas que hay que hacer. Algunas de carácter general. Tenemos que fortalecer el protagonismo de la empresa argentina. No hay ningún país desarrollado en el cual predominen las filiales de empresas extranjeras. Hay una sinergia creativa entre lo extranjero y lo nacional, en el cual los países que avanzan se transforman, que participan en las cadenas de valor, en aquellos segmentos de más alto contenido tecnológico. Estos son países que cuentan con fuertes empresariados nacionales y fuertes estados nacionales de defensa del interés y de la transformación. Entonces necesitamos un mayor protagonismo de la empresa nacional. Tenemos que reorientar el comportamiento de las filiales, que pueden hacer un aporte importante al desarrollo argentino en la medida en que abran mercados, equilibren sus cuentas externas, traigan tecnología, se vinculen al proceso de transformación. Y también hay que poner en práctica aquello que nuestro querido amigo Jorge Sábato llamaba el triángulo, es decir, este fenómeno del desarrollo entendido como un fenómeno científico y tecnológico con 3 protagonistas que son los 3 vértices de un triángulo. Uno es la estructura productiva, que es la que produce incorporando conocimiento. El otro es el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que copia, que adapta, que innova y que transfiere ese conocimiento a la producción. Y el tercer vértice son las políticas públicas, que hacen posible que esta relación dentro del triángulo genere el proceso de transformación. Entonces, en este sentido ha habido un avance muy importante en tiempos recientes, que es la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hacía mucho tiempo que en la presentación del debate de los problemas de la política económica, desde la jefatura del Estado hasta los funcionarios correspondientes, se prestara tanta atención al tema de la ciencia y la tecnología como un protagonista fundamental del crecimiento. Pero esto naturalmente tiene que tener como relato la pata productiva y la transformación de la estructura productiva. En materia de manufacturas de origen industrial, vuelvo a insistir en esto, no alcanza con sustituir lo que estamos produciendo ahora, porque aparecen nuevas cosas que tenemos que importar. Tenemos que sustituir el pasado, pero tenemos que sustituir el futuro también. Empezar a sustituir desde ahora, cosas que vamos a importar mañana, si no comenzamos el desarrollo de bienes de capital,
de todo el sector informático. Tiene que haber un nuevo planteo de esta idea de la sustitución de importaciones. No basta con hacerlo con el pasado, hay que hacerlo con el futuro. Y hay que ser audaz, hay que tener audacia. Uno de los problemas, que es lo que caracteriza, por otra parte, el éxito de estos países emergentes, porque cuando uno ve lo que han hecho en pocas décadas, solo a partir de proyectos extremadamente ambiciosos, en países que no tenían los elementos necesarios para desarrollar el sector electrónico y que decidieron que iban a tener una gran industria electrónica y lo lograron en 20 o 30 o 40 años, una cosa fantástica. Entonces la audacia del proyecto es fundamental. Y para tomar un solo caso, el caso automotriz, donde uno de los factores fundamentales del déficit de esta manufactura industrial es el déficit autopartista. Donde cuando participamos en cadenas transnacionales en el sector, lo hacemos en los sectores menos avanzados. Y por lo tanto tenemos una tendencia inexorable al aumento del componente importado de los vehículos y aunque se pueden hacer algunas cosas para compensarlo, la tendencia es muy difícil de controlar. Yo creo que hace falta tener una empresa nacional, automotriz, testigo, que sea capaz de producir motores, que sea capaz de incorporar la tecnología y crear cadenas de valor nacional y regional y también transnacional, participando en los segmentos más avanzados. Nosotros hemos demostrado, nosotros hicimos motores, tuvimos en los primeros pasos de la industria empresas nacionales que estaban teniendo protagonismo, pero terminamos adoptando la política que por otra parte se adoptó en toda América Latina, delegar el desarrollo del sector, delegarlo en filiales de empresas transnacionales, que no es lo que hicieron los chinos ni los coreanos, donde arrancaron muchos de ellos atrás que nosotros en materia automotriz y terminando construyendo empresas nacionales que compiten hoy mano a mano con las grandes firmas norteamericanas y europeas. Entonces nosotros tenemos que replantear esto. Yo creo que nos hace falta una empresa nacional, privada si es posible, mixta si es necesario, que desarrolle que demuestre, que actúe como empresa testigo de lo que se puede hacer. Porque si quedamos reducidos a tratar de aumentar el componente nacional en esta estructura productiva, los resultados pueden ser interesantes, pero claramente van a ser insuficientes. Y podemos hacer esto, pero ¿cómo no lo vamos a poder hacer? Si un país que puede hacer, vuelvo a insistir, reactores nucleares de investigación, instrumentos que están en la frontera del conocimiento, ¿cómo no vamos a poder hacer una fábrica de automóviles? Y tener entonces una empresa testigo que participe en el sector, si lo podemos hacer con los brasileños sería mucho mejor. Entre Brasil y Argentina somos los 6º productores mundiales de automóviles. Lamentablemente todos son de filiales extranjeras. Pero tenemos un mercado interno fenomenal. Y tenemos la tecnología y la capacidad, porque lo que digo en términos de potencial de Argentina también es cierto de Brasil. Si lo podemos hacer con los brasileños, mejor. Y si no podemos, lo hacemos solos. Yo creo que, vuelvo a insistir, en estos sectores, la electrónica, el complejo químico y demás, hay que tener la audacia de pensar que podemos realmente incorporar en el sistema productivo cosas complejas a partir de nuestra decisión de movilizar los recursos que hacen falta. Después, el otro elemento para remover la restricción externa, naturalmente, es el sector agropecuario. Las manufacturas de origen agropecuario son una de las riquezas fundamentales del país, por eso hay que erradicar definitivamente este falso conflicto campo-industria. El país se apoya en 2 grandes pilares, la industria y el campo. Y esto implica agregar valor y aumentar la participación de los componentes nacionales en los paquetes tecnológicos, en las nuevas tecnologías que se aplican en el sector agrario. Y lo mismo podemos decir de todo el tema de la biomasa, de esta nueva área de la bioeconomía que está en cierto sentido revolucionando también la economía mundial, y también de los minerales. Porque así en materia de explotación de minerales corremos el riesgo, creo que es lo que está pasando, de tener una estructura de carácter centro-periferia. Producimos recursos naturales, no los transformamos, después nos vamos a quedar con el agujero y nos vamos a quedar sin los recursos. Entonces, ¿qué hacemos para incorporar valor agregado a esa producción minera que en algunas provincias es tan importante? Y desde luego el otro elemento fundamental de la remoción, de la resolución de esta restricción externa, de esta insuficiencia de divisas, es el autoabastecimiento energético. Allí la recuperación de YPF fue fundamental. Uno de
de las medidas más audaces y representativas del proyecto neoliberal fue la extranjerización de YPF. No hubo ningún país que extranjerizara su empresa petrolera. Y terminamos como terminamos. Entonces la recuperación del instrumento es fundamental en las condiciones que se están dando. Y después, naturalmente, están las energías alternativas, incluyendo la energía nuclear. Pero ahí en todo el tema energético tenemos una cuestión fundamental. Pero vuelvo a insistir en esto. Se puede ser deficitario en energía y ser un país desarrollado. Pero no se puede ser un país desarrollado sin industria, aunque se tenga autoabastecimiento energético. Porque tenemos el caso de los países exportadores de petróleo, de los cuales ninguno es un país desarrollado. Entonces, en nuestro caso, el autoabastecimiento energético es una contribución fundamental. Pero no nos equivoquemos, es apenas una contribución. Lo fundamental está en la transformación de la estructura productiva. Y entonces, cuando estamos ya llegando al final de estas reflexiones que estamos haciendo en el marco de los 200 años, está el tema de cuáles son las condiciones para poner en práctica, digamos, esta política de transformación. Bueno, desde luego, desde el punto de vista económico, la gobernabilidad, los equilibrios macroeconómicos, la gestión de la coyuntura, la competitividad, la administración del tipo de cambio, poder lograr reducir la tasa de inflación, y todo esto de la gobernabilidad es fundamental, porque sin gobernabilidad el Estado pierde capacidad de promoción de las cosas que tiene que promover y tampoco puede ejercer la soberanía plenamente. El tema de la soberanía es fundamental. No hay ningún caso en el mundo contemporáneo de un país exitoso que no sea un país plenamente soberano en la conducción de su política económica. En este mundo global solo le va bien a los que saben a dónde tienen que ir y lo hacen a partir de su capacidad de hacerlo y de su soberanía. Entonces este fenómeno, es decir, consolidar lo que se ha logrado en materia de gobernabilidad es fundamental. Y después tenemos el tema de la inversión. Todo esto requiere inversiones. Estamos en una economía de mercado, yo creo que esto no hay que olvidarlo. En América del Sur, por ejemplo, ahora, como ustedes saben, nosotros formamos parte de esa experiencia, hay una serie de proyectos nacionales que uno podría llamar proyectos nacionales y populares, porque se proponen las mismas cosas que se propone, digamos, el proyecto argentino, que es la inclusión social, es la soberanía, es el protagonismo del Estado. Para ninguno de esos países, ni siquiera en el caso de Venezuela, que es una expresión, digamos, muy fronteriza de este replanteo, se habla de trabajar fuera de una economía de mercado. Esta transformación se piensa en términos de una economía de mercado, y esto implica el protagonismo de la inversión pública, el apoyo a la inversión de las pequeñas y medianas empresas, pero también la participación de los grandes operadores económicos. ¿Y cómo se hace a veces para resolver la resistencia que algunos grandes operadores económicos tienen frente a la intervención del Estado y las políticas soberanas de inclusión social, que implican un nuevo reparto del poder y por lo tanto un cambio de la situación dentro de la estructura social de estos grupos económicos? Yo creo que tal vez la respuesta la han encontrado los chinos y los asiáticos. ¿Qué es lo que hicieron? Identificaron áreas de rentabilidad en los sectores que querían desarrollar, por ejemplo el sector informático, electrónico. Generaron los incentivos, las condiciones de capacitación de los recursos, de apoyo financiero, de políticas fiscales, para atraer a los operadores privados a la transformación, bajo responsabilidad de cumplimiento de metas. Y si no las cumplían, como hay montones de evidencias, el castigo y la pérdida de lo que se había hecho. Entonces, tal vez una fórmula para poder cooptar a algunos grandes grupos económicos que suelen ser resistentes a estos vientos de cambio, yo creo que hay que, de alguna manera, cooptarlos. Y una forma podría ser, tomando la experiencia de estos países asiáticos, porque en definitiva son parte de la realidad nacional, manejan recursos muy importantes, son elementos potenciales de innovación y de cambio, y por lo tanto yo creo que tiene que haber un desarrollo de la inversión de los chicos, de los grandes, de los medianos, en el sector privado, con una fuerte presencia en la inversión pública, en la infraestructura y en otros sectores. Bueno, finalmente, yo diría que después de 200 años, estamos otra vez, porque ahora otra vez podemos elegir, no lo pudimos hacer en tiempos neoliberales. ¿Qué destino queremos? ¿Queremos un destino de medianía,
de una estructura vulnerable, desequilibrada, como decía nuestro querido amigo Marcelo Diaman, con una estructura industrial que no terminó de despegar por las dificultades que se plantearon en la Argentina. Nos vamos a resignar a ser parte de las cadenas de valor en el segundo plano, o vamos a proponernos la construcción de una economía industrial integrada y abierta, capaz de tener autonomía, de innovar, de moverse en la frontera del conocimiento y de la producción. Yo creo que esta es la elección, y la elección es posible. Y va a depender, en definitiva, de los argentinos, de nuestro sistema político y de nuestra democracia. Creo que si podemos consolidar la densidad nacional, si consolidamos la cohesión social, ampliando la participación de todos los actores sociales en el proceso de cambio, si consolidamos liderazgos que acumulen poder dentro del espacio nacional, ampliando la frontera del desarrollo, y no líderes que acumulan poder vendiendo el patrimonio nacional, si consolidamos liderazgos nacionales, si consolidamos las instituciones de la democracia, la división de poderes, el Estado de Derecho, y si consolidamos el pensamiento crítico al cual contribuyen estas actividades de la muestra del segundo centenario y reuniones como esta, yo creo que tenemos todas las condiciones para la elección que tenemos que hacer ahora, la hagamos en el buen sentido. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor Ferrer. Voy a aprovechar, voy a hacer un par de preguntas. Y a la vez, mientras espero que va a haber algunas preguntas por escrito que me van a alcanzar, hay un concepto, que ahí lo mencionaba al final, que estaba vinculado con el tema de la densidad nacional y el desafío del desarrollo. Y mencionó al pasar el tema de la fuga de capitales. Y mencionó a la vez una cuestión que es básica. Estamos en una economía de mercado y el mundo es una economía de mercado. Traducido, estamos en el sistema capitalista. Y todos los países funcionan en el sistema capitalista con diferentes particularidades. Y dentro del sistema capitalista, el sujeto social más dinámico es la burguesía, el sector empresario. Por consiguiente, para esos desafíos que coincidimos y que plantea el profesor Ferrer, la pregunta es decir, bueno, ¿cuál es el sujeto dinámico necesario para ese desarrollo industrial? Y a la vez tenemos una historia de cómo ha funcionado ese sujeto social, ese sujeto económico dinámico dentro del capitalismo en Argentina. Como mencionó, hay una característica de ese sujeto social en Argentina que es el de fugar capitales y tener conductas rentísticas. Uno puede decir, eso es lo que tenemos, entonces no podemos hacer nada. O en todo caso, decir, bueno, ¿cuál tiene que ser el rol del Estado para poder intervenir en la economía para desarrollar la industria, o el rol del Estado para intervenir y forzar que ese sujeto económico tan importante invierta y no fugue capitales? Y para cerrarlo, digamos, yo siempre capturé un concepto, una idea de Aldo que decía, vinculado con el tema de la densidad nacional, es si uno trae los empresarios más competitivos, más audaces de Indonesia, de China, de Brasil, de Corea, pero los trae a la Argentina, no es que van a ser lo competitivo, los audaces como son en Corea, en China o en Indonesia, sino que se van a adaptar a las condiciones que tiene la Argentina. Bueno, ¿cómo hacemos para cambiarlo? Agarre el micrófono. No, sin duda, es que se comportarían los MS como estos empresarios que estamos señalando. No, yo creo que
está muy claro que un proceso de transformación es esencialmente, en primer lugar, un proyecto político. El tema es cómo se movilizan a las fuerzas creativas de la sociedad, incluyendo la burguesía, en ese proyecto. No se puede comprender el proceso asiático sin el liderazgo político, y por lo tanto hay una responsabilidad primaria de la política, de la identificación de los objetivos, de las políticas de convergencia, de la formación de alianzas, que es fundamental. Y tal vez la respuesta, otra vez yo de alguna manera te lo dije antes, creo que una cosa que han hecho estas políticas asiáticas es abrir espacio de rentabilidad y cooptar a los sectores en el sentido de la transformación. Respecto al proyecto político, les quiero decir que no es solamente en este mundo contemporáneo donde el proyecto político ha sido decisivo. Es decisivo desde el inicio del capitalismo en Inglaterra y en Holanda, donde fueron las políticas de los estados nacionales las que fueron abriendo la frontera para que penetrara la burguesía en los mercados internacionales. Entonces la naturaleza política del proceso de transformación está presente. Y yo creo que es posible no solo cooptar sectores de pequeñas y medianas empresas en la economía regional, que por definición tienen una impronta nacional, frente a otros grandes grupos que más ligados a lo de afuera, al predominio, a la defensa de su posición hegemónica, han apoyado, por ejemplo, incondicionalmente políticas que han destruido incluso su propia posibilidad de rentabilidad. Esta es una de las cosas asombrosas que hemos vivido, y se puede especular mucho sobre esto, pero no es el momento de hacerlo ahora, pero lo cierto es que es así. Entonces el tema es cómo se modifica ese comportamiento. Y yo creo que ahí está la responsabilidad política. Yo creo que en algunos de estos grandes grupos económicos hay recursos, hay capacidad innovadora, hay capacidad empresaria, y entonces esta sinergia entre lo público y lo privado en una economía de mercado es un dato fundamental. Y la iniciativa la tiene el poder político. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué tipo de infraestructura, yo diría, qué tipo de organización institucional, económica, haría falta para que los avatares de las elecciones, o sea, las situaciones de las elecciones de cada 2 años, no deriven en volver atrás sobre lo conseguido? Bueno, nosotros hemos tenido una historia complicada porque hemos ido y vuelto, y no es la primera vez que Argentina tiene un proyecto nacional y popular. Y las dificultades de cada momento determinaron que se volviera al pasado. Así que yo creo que esta economía que queremos construir se tiene que hacer, vuelvo a insistir, en el marco de la estabilidad institucional. ¿Y qué institución es? La democracia y la división de poderes y el Estado de Derecho. Y en ese escenario de defensa de los derechos humanos, de las políticas de solidaridad social, construir las políticas públicas que permiten alcanzar el objetivo. Así que creo que las instituciones son las instituciones de la democracia. Está muy claro que la destrucción del Estado que provocó el neoliberalismo deterioró instrumentos operativos del Estado. Fue posible recuperar el manejo de los grandes instrumentos de la macroeconomía, por ejemplo, recuperar el Banco Central o incluso la política fiscal, pero en otros elementos de actuación, en la creación de desarrollo de proyectos de diversa naturaleza, probablemente hay una cierta insuficiencia de instrumentos, pero de todas maneras lo tenemos que construir en el marco de la democracia, porque, vuelvo a insistir, la estabilidad institucional es un dato fundamental. Los chinos lo hacen a su manera, con un régimen que no es precisamente democrático al estilo occidental, y los otros países también. Pero sea cual fuera la organización política, la estabilidad de las reglas del juego, porque la transformación es un proceso complejo de redistribución del poder, y si no se tiene capacidad de arbitrar el conflicto, se termina muy mal. Lo estamos viendo ahora por razones mucho más complejas en los países del Medio Oriente, que son estados fallidos, fracturados por la división social. Entonces, yo creo que más allá de las dificultades que tenemos y de las incomprensiones, Argentina es en muchos sentidos una sociedad moderna, que ha producido una cultura importante, que ha aprendido a volver a vivir en democracia, y hay que seguir transitando ese camino. 2 últimas preguntas.
voy a tratar de resumirlas. Hay algunas que, la verdad que hay algunas preguntas que ya fueron ya desarrolladas por el profesor, entonces voy a concentrarme en dos temas que todavía no tratamos. La primera es cómo impactan los tratados internacionales de inversión en el desarrollo de nuestra economía. Después hay alguna que está vinculada, cómo se podría hacer para resolver los juicios en el CIADI. Aldo es profesor, es una eminencia, mago no es, entonces, ¿cómo se podría hacer para resolver los juicios en el CIADI? Entonces, pero bueno, ¿cómo impacta en el tema? Me parece lo más estructural tiene que ver con los tratados bilaterales de inversión y en el desarrollo, vinculado con el desarrollo, porque los tratados bilaterales de inversión que hacen después la posibilidad que le puedan hacer el juicio en el CIADI a la Argentina, bueno, es la consecuencia, pero me parece que hace al corazón pensar, decir, bueno, estos tratados bilaterales de inversión favorecieron el desarrollo, favorecen el desarrollo, me parece que ese es el corazón de la pregunta. ¿Querías hacer la segunda y después? No, bueno. El neoliberalismo nos dejó algunas herencias muy complicadas. Yo diría de dos tipos. Una es el manejo de los instrumentos de la política económica, incluso la deuda externa. Estos problemas fueron resueltos en el momento en que cambia la conducción de la política, asumen funcionarios que no están ligados a esos intereses vinculados al neoliberalismo y entonces retoman el comando de la política cambiaria, hacen una propuesta de reestructuración de deuda, logran consolidar la solvencia fiscal, es decir, e incluso en el tema de la deuda, vuelvo a insistir, en un tema ya de carácter internacional, se construyen las condiciones necesarias como para poder hacer una oferta propia, en definitiva exitosa. Pero nos ha dejado otras mucho más complicadas. Por ejemplo, una del cual creo que no hemos tomado todavía suficiente conciencia, esta reforma de la Constitución Nacional, que provincializó el dominio de los recursos. Fue una de las maniobras más audaces para destruir la capacidad del Estado Nacional de orientar la explotación de los recursos. Y entonces ha dividido los intereses provincia por provincia. Y nos han dejado, eso fue de una audacia y yo diría de una lucidez, desde la perspectiva neoliberal extraordinaria. Y lo tenemos ahí el problema. ¿Cómo hacemos para tener políticas federales de explotación de los recursos naturales que atiendan a los intereses de la provincia, pero que estén en el marco de un objetivo nacional? La otra herencia fueron estos casi 60 convenios de garantías de inversiones, que no trajeron ninguna inversión. Lo único que no trajeron fueron los pleitos en el CIADI. Entonces, esto está muy demostrado. Ahora, hace poco hubo acá una reunión en el Banco Nación, organizada por el Centro del Sur, una entidad de la cual yo formé parte en su momento en la Comisión del Sur, con algunos trabajos muy importantes. Todos estos convenios no trajeron ninguna inversión. Fueron más bien instrumentos señuelos para que los países abrieran, desregularan, porque en definitiva las corporaciones transnacionales invierten allí donde hay oportunidad de negocio. Y pueden invertir en China con un régimen como el chino, pueden invertir en Corea. Entonces es el marco de referencia local el que da una oportunidad de inversión, no estos tratados que en definitiva han terminado en esta cantidad de juicios que estoy mencionando. Es decir, que el neoliberalismo nos dejó realmente un paquete de cosas de más difícil resolución que los que fueron los problemas estrictamente internos. Ahora tenemos que enfrentar las consecuencias de los juicios y el problema de la herencia de esta reforma constitucional. Les cuento que casi 1000 personas están siguiendo la conferencia desde diferentes lugares del país y también desde Venezuela, Uruguay, Estados Unidos y España, gracias a esta nueva tecnología, la del streaming, avance de la TV pública. Bueno, una de las preguntas que vienen desde algunos de esos lugares, o sea que vamos a hacer dos, esta y una más, porque va a quedar el último, es la frutilla del postre. Facundo Rodríguez pregunta en qué medida la idiosincrasia hegemónica en la clase media generada en el neoliberalismo y que todavía sobrevive afecta a la economía del país hoy. O sea, hable de la clase media. No. Yo creo que esta es una pregunta fundamental. Esto hace a la ingeniería política del desarrollo, porque
La clase media, bueno, yo no soy sociólogo, pero la clase media es un poco una bisagra entre los sectores populares y las élites. Entonces forman parte del pueblo. Además son las depositarias de buena parte de la capacidad de gestión de recursos. Es decir, gran parte del talento de un país está en la clase media. Pero desgraciadamente muchas veces se guían por los valores de la élite. Es lo que don Arturo Jauretche llamaba el medio pelo en la sociedad argentina. Entonces, esa actitud ambigua de que son parte del pueblo y por lo tanto componente esencial e insustituible de un proyecto nacional, es como se logra generar atracciones. Y entonces a lo mejor hay medidas que le tocan el bolsillo o que le crean dificultades y que les hace revivir un poco la fantasía de la élite y termina apoyando políticas que en definitiva son fatales para la clase media. Bueno, y la última, hay dos preguntas que las voy a unificar. En general, si uno escucha la radio, la televisión, lee la mayoría de los diarios, no todos los diarios, va a ver que hay algún tema que es monotemático. Y no estoy hablando del dólar, sino que estoy hablando de la inflación. Entonces, la pregunta, y esta es la última, fácil, le dejé la última. ¿Cómo explica la inflación y cuál podría ser una salida que no haga perder poder adquisitivo al salario? Y la otra es, ¿qué recomienda para reducir los índices de inflación? Y acá ya más que pregunta, digamos, es como que está orientando la pregunta, ¿cuánto incide el poder de las corporaciones locales en las formaciones de precios? O sea, composición tema, la inflación. Lo primero que hay que destacar es que la inflación que tenemos ahora no tiene nada que ver con la que tuvimos en otros tiempos. Argentina tuvo, vuelvo a insistir, el siglo pasado, el récord mundial. No hubo ningún país que tuviera inflación tanto tiempo, tan alta, incluyendo varias hiper. Aquella inflación era el resultado de varias cosas: desequilibrios macroeconómicos fenomenales y golpes de Estado e inestabilidad política. Ninguna de esas cosas existe hoy en día. Hay estabilidad institucional, hay división de poderes, hay seguridad jurídica y la economía está razonablemente ordenada. Entonces, ¿qué tipo de inflación tenemos? Yo creo que tenemos una inflación que podemos denominar inercial. Frente a la resistencia, que me parece comprensible, del gobierno de pretender frenar los precios a partir del ajuste y del achicamiento de la economía, que en definitiva no resuelve el problema, que es lo que se está tratando de hacer en Europa con condiciones muy negativas. Entonces, si esa política no se acepta porque no sirve, porque tiene un costo económico y social gigantesco, el tema es cómo se maneja esta situación en que de alguna manera, sobre la base de la memoria colectiva, la sociedad ha incorporado la idea, digamos, los operadores económicos, de que los precios están subiendo, digamos, un 20%, y por encima del 20% se instala la puja distributiva. Y nos lleva al 25, 23, 24, 25%, que es probablemente un índice que es el que revela el mismo aumento de salarios. Entonces, si se resiste la aplicación de la política ortodoxa, que no es viable como política de estabilización y que va en contra de la construcción de un proyecto nacional, la alternativa, yo creo que quedan dos alternativas. Uno es concertar entre los actores sociales, el pacto social, en el marco de un convencimiento de la sociedad de que la casa está en orden. Es decir, que hay solidez fiscal, que hay fortaleza en los pagos internacionales. Entonces, si el Estado contribuye con esa solidez, yo creo que el pacto es posible. Respecto al problema de la formación de los precios, yo creo que las posiciones dominantes de algunos oligopolios en los mercados no son la causa de la suba o de la baja de la tasa de inflación, porque esa estructura existe con una inflación del 5, del 3%, del 20 o del 30%. Entonces, la estructura está, la estructura la misma tiene que ser controlada a través de los mecanismos de administración. Pero vuelvo a insistir,
desde luego en condiciones de inestabilidad se puede tratar de sacar ventaja, pero no explica la tasa de inflación, digamos, la presencia de estas posiciones dominantes en los mercados. Bueno, esta es básicamente la respuesta. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer, un privilegio poder compartir el panel aquí como moderador con Aldo Ferrer. Yo solamente les quiero contar dos cosas. Una, saben, y lo ha demostrado en esta charla magistral, que es una eminencia, es una de los grandes referentes del pensamiento económico nacional. Pero ¿saben qué también? Aldo Ferrer es un excelente nadador y además es un excelente milonguero. Es uno de los bailadores de tango, ¿no? Así es. Entonces lo saludamos y aplaudimos al profesor. Señoras, señores, el aplauso para Aldo Ferrer en esta charla magistral en el estudio más grande de la televisión pública